Si pueden poner la presentación, por favor. La presidenta tiene razón en ser muy enfática que en este gobierno no se impulsan ni se avalan ni leyes ni actos contrarios a la Constitución y que no hay cabida a aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, ha generado un gran debate un artículo transitorio del decreto de reformas y previo a hacer el análisis quiero expresar nuestro reconocimiento a las y los senadores que participaron en la aprobación de este decreto, que escucharon las opiniones que se dieron en las audiencias públicas y que le hicieron ajustes a la iniciativa que sin duda la enriquecieron. Este artículo transitorio, el primero transitorio, en su segundo párrafo, dice lo siguiente: los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Quizás esta redacción no es la más adecuada, la más clara, pero vamos a ver cuál es la intención del legislador en este precepto y si es inconstitucional o no que se establezca en un artículo transitorio que, tratándose de procesos, se regirán en lo futuro por las disposiciones de una reforma. La que sigue, por favor. El artículo 14 constitucional en su párrafo primero establece de manera tajante: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto quiere decir que las leyes tienen efectos hacia futuro, no hacia el pasado, salvo que sean para beneficiar a alguna persona. Si alguien tiene un derecho emanado de un contrato, no se puede desconocer con una ley posterior. Si alguien realiza una actividad hoy que es lícita y mañana esa actividad es considerada un delito porque se tipifica como tal, no se le podrá sancionar por lo que realizó antes que ese delito entrara en vigor. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay que analizar qué sucede en tratándose de leyes procesales. Las leyes procesales son aquellas que regulan los juicios o procedimientos, que establecen las diferentes etapas, requisitos, decisiones, recursos que se dan en un proceso. La ley de amparo es una típica ley procesal, establece contra qué procede el amparo, qué requisitos tiene que tener la demanda, en qué plazo se debe presentar la demanda, qué pruebas hay que ofrecer, cómo se tiene que otorgar la suspensión, qué tipo de recursos hay, etcétera. En este tipo de leyes, que son las leyes procesales, la Corte ha establecido jurisprudencia reiterada desde hace mucho tiempo, donde ha dicho lo siguiente. Lo primero, que un proceso está conformado por diferentes actos y etapas que están regulados por este tipo de leyes. Es decir, los procesos no se agotan en un solo acto, van con una serie de actos y actuaciones sucesivas. Segundo, que en las leyes procesales, como es la ley de amparo, se aplican solo, las leyes nuevas se aplican en su entrada en vigor para los actos sucedidos con posterioridad a su entrada en vigor, no a las actuaciones previas, a los actos previos a la entrada en vigor de la ley. El legislador puede decidir, tratándose de un proceso, qué pasa con los juicios en trámite. ¿Se aplica la nueva ley a las etapas sucesivas o se aplica la ley anterior? Pero sí determina, como parece que fue la intención del Senado, que se aplique la nueva ley a las etapas posteriores, no había retroactividad porque son actos nuevos que se realizan en el futuro. Por ejemplo, de acuerdo con esta jurisprudencia, si se establece que la ley de amparo, su reforma, se aplica a los juicios en curso, no se pueden modificar las suspensiones que ya se otorgaron,
No se pueden resolver de manera distinta decisiones de un recurso que ya se resolvió, son solamente a futuro. Por ejemplo, en el amparo, para que se puedan hacer las notificaciones electrónicas a todas las autoridades, para que los plazos que se prevén para hacer más breves los juicios entren en vigor. No obstante, la que sigue, por favor. No obstante que la intención del legislador parece ser que fue la de cumplir con esta jurisprudencia, lo cierto es que el precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas. Y la presidenta ha sido muy enfática, reitero, que no estamos a favor de ningún tipo de retroactividad. Por eso, de manera muy respetuosa y en el ánimo de un diálogo constructivo institucional entre poderes, nos permitimos sugerir respetuosamente, y si así lo estiman conveniente, a las y los legisladores hacer las siguientes adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad. Primero, que se establezca que la ley de amparo es una ley procesal. Entendemos que esto no es ortodoxo, no sería estrictamente necesario, pero estamos en una etapa donde las leyes tienen que tener también un efecto pedagógico, que el pueblo las entienda. Los tecnicismos jurídicos a veces son inevitables y en una ley como la de amparo incluso necesarios, pero hay que tratar de clarificar de la mejor manera. Si se establece claramente, que la ley de amparo es una ley procesal, de inmediato se advierte que el juego de la ley es distinta y que se aplica la jurisprudencia. En segundo lugar, que se prevea con claridad contundente que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación. La regla general es que cada actuación en un juicio se rija por las leyes vigentes en el momento de esta actuación. Entonces, no hay problema, no se van a revocar suspensiones ni actos en los amparos que ya causaron estado, y esto creemos que se debe establecer de manera expresa en el precepto. Y en tercer lugar, que se diga también que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de este decreto de reformas se regirán por las nuevas disposiciones sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Si las y los legisladores tienen a bien acoger estas respetuosas sugerencias, nos parece que el precepto tendrá claridad, se ajusta perfectamente a la Constitución, no tiene retroactividad alguna, no se afectan derechos adquiridos ni viola la Constitución. Esto queremos ser muy claros, entendemos la buena intención de los legisladores, pero pensamos que se tiene que clarificar porque la presidenta, lo digo una vez más, ha sido clara y contundente. No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución, con ninguna aplicación retroactiva, y si este precepto no es suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para que las dudas se disipen y quede sin ningún problema que las etapas anteriores a la entrada en vigor de la reforma no se tocan, y esto solamente al futuro para hacer más ágil el juicio de amparo y aprovechar las ventajas de la reforma. Muchas gracias. Gracias, presidente. Adelante, Octavio. Muy buenos días, presidenta.